Muy buenos días con todos, integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura, compañeros directores, medios de comunicación, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Queremos dar algunos detalles de lo que presentamos el día viernes dentro del derecho de impugnación previsto en este proceso de evaluación al Consejo de la Judicatura. Hemos presentado un documento detallado, basado en pruebas objetivas, jurídicamente sólido, que demuestra cómo hay algunos aspectos mencionados en ese informe que nunca fueron puestos en conocimiento del Consejo de la Judicatura y que las conclusiones a las que llega dicho informe no tienen un sustento fáctico, jurídico, técnico correcto, y hemos desvirtuado absolutamente todas las argumentaciones contenidas en ese informe que fue leído públicamente la semana pasada y que se nos fue notificado el día martes. El día viernes, dentro de los tiempos previstos, hemos presentado este recurso de revisión, como se denomina en el reglamento, y el Consejo de la Judicatura ha presentado toda esta argumentación. En esta rueda de prensa queremos hacer énfasis en algunos aspectos que han sido publicitados o que se les ha dado alguna relevancia mediática. Particularmente en estos aspectos queremos subrayar los argumentos del Pleno del Consejo de la Judicatura contenidos en dicho recurso de revisión sobre supuestos conflictos de intereses. Realmente, como ustedes habrán visto, se hace referencia a que por haber sido ministro, por haber tenido un cargo público, por haber sido secretario de la Presidencia, porque alguien ejerció algún cargo público con anterioridad, entonces se generó un conflicto de intereses. Aspecto absolutamente subjetivo, en el cual incluso analistas jurídicos y politólogos han afirmado también públicamente esto, que es importante subrayarlo. Hasta ahora, el argumento que se da ante la opinión pública es que la independencia de los miembros de manera priorística se base en que hubiere relaciones con el gobierno anterior. Si aplicamos tajantemente esa regla, poca gente podría ejercer un cargo público de control, pero aparte de eso, el motivo expreso que hasta ahora se nos ha dado es ridículo. Además, no había una regla legal o moral que impidiera o incompatibilizara el ejercicio de ese cargo, entonces tampoco se ha incurrido en una ilegalidad. Y esto que es el desmantelamiento del Estado de Derecho y que es incurrir en una nefasta inseguridad jurídica. Este es un argumento que también se ha hecho público por parte de un académico politólogo en un programa de televisión y que nos parecía oportuno también subrayar. No es el único, hay muchas personas que dicen cómo se puede hablar de conflicto de intereses por el hecho de haber ejercido un cargo público con anterioridad. En la rueda de prensa anterior, en mi memoria estaba el hecho de que el presidente de la República de Francia en el año 86, François Mitterrand, nombró como presidente del Consejo Constitucional a su ministro de Justicia. Robert Badinter, uno de los amigos cercanos de Mitterrand y ministro de Justicia, fue nombrado presidente de la Corte Constitucional, así lo permiten las leyes francesas, y en este caso ni siquiera a nosotros o a mí me han nombrado el presidente Correa. Ahí hubo un procedimiento con impugnación ciudadana y que nadie impugnó. A Mitterrand y a Badinter nadie les juzgó por incompatibilidades o por conflictos de intereses. Lo que importa es los hechos, qué se hace en el cargo. A nadie se le puede juzgar, como hemos venido reiterando, por haber ejercido un cargo público, por percepciones, por apariencias, sino que en un debido proceso, en una democracia madura, a las personas se les evalúa por sus actos. Entonces, por sus actos dicen, hay un concurso de Contraloría, está el tema de la designación del fiscal subrogante, los temas de error inexcusable, un supuesto hackeo de sentencias. Esto entre otros aspectos que también ya hemos respondido, pero vale la pena hacer énfasis en estos aspectos, porque por ejemplo, en relación a la designación del fiscal subrogante, tenemos también elementos jurídicos objetivos, no impresiones, no ideas, sino el hecho de que el Consejo de la Judicatura, cuando hizo el concurso para fiscales provinciales, se determinó un orden de sucesión y de puntos, y desde esos puntajes, los integrantes de ese banco de elegibles para fiscales provinciales podían ellos elegir a qué provincia iban en función del puntaje obtenido. ¿Y quiénes podían ser fiscales provinciales? Quienes estaban en el nivel 3 de la carrera, solo ellos. Por eso, de los 70, solo se hizo el concurso dentro de los 70 fiscales de la carrera 3, y de ahí salió el siguiente
de ese resultado salieron los fiscales provinciales. Entonces había dos evaluaciones, una para llegar en el año 2015 a la categoría 3 y una segunda evaluación y concurso en el 2016 para fiscales provinciales. En el 2017 se produce la designación de fiscal subrogante. Por primera vez se hacía esto en función de que el Consejo de Participación Ciudadana había hecho el concurso para la designación de fiscal general y la ley determina que ahí se debe nombrar al fiscal subrogante. Hicimos la consulta a la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría General del Estado es categórica en decir que debe ser el de mayor categoría, categoría 3, y de la más reciente evaluación, la evaluación del año 2016, no la evaluación del año 2015. Y recordemos que la ley de la Procuraduría General del Estado determina que los concursos, estoy yéndome para adelante, los concursos, las consultas son, justamente las consultas son vinculantes, estaba en esa lámina, perdón. La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, artículo 3, el pronunciamiento será obligatorio para la administración pública sobre la materia consultada en los términos que se indican en esta ley. Entonces hizo la consulta pertinente, hay la respuesta de la Procuraduría y la respuesta de la Procuraduría es respuesta vinculante. Bueno, todo esto no fue considerado en el informe que estableció el Consejo de Participación Ciudadana y se sigue hablando de una elección incorrecta de fiscal subrogante, lo cual resulta realmente sin ningún fundamento, por eso reiteramos esto públicamente y por supuesto en el recurso de revisión hemos reiterado en la presentación de estos elementos jurídicos que dejan extremadamente claro la decisión del Consejo de la Judicatura a la hora de designar al fiscal subrogante. El otro aspecto que se ha hecho énfasis es en los concursos de Contraloría, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? Artículo 63, inciso 3. Se ejecutaría la resolución original si no se hubiera acudido al contencioso administrativo o no se hubiera interpuesto el recurso de revisión dentro del término o plazo legal. Interpuesto el recurso de revisión, la acción contencioso administrativa puede ser planteada dentro de los 60 días de haberse fallado dicho recurso y revisión y por tanto una vez agotada totalmente la fase administrativa. Si es que se ha interpuesto recurso de revisión dentro de lo que significa la determinación de responsabilidades en las auditorías de la Contraloría General del Estado, las decisiones de la Contraloría no se encuentran en firme. ¿Qué ha sucedido? Que la Contraloría no le determina responsabilidades al Pleno del Consejo de la Judicatura y tenemos las certificaciones pertinentes sobre aquello, presentados tanto en el proceso político como en el caso de la evaluación. Sin embargo, se insiste y se dice, incluso adelantando criterio, que no, que esa certificación igual determina responsabilidades, que no las determina. Pero hay algo adicional. Los directores tanto de la Fiscalía como del Consejo de la Judicatura, a quienes se les observó y se les multó, incluso ellos han interpuesto recursos de revisión en su momento y por lo tanto esos recursos de revisión hacen que esas decisiones de la Contraloría ni siquiera se encuentren en firme. Entonces, ¿cómo puede haber responsabilidades sobre la base de una determinación de responsabilidades que no se encuentra en firme y que no se encuentra en firme para aquellos que fueron en su momento multados? Peor aún, podría tener algún efecto siquiera para aquellos que ni siquiera fueron observados como responsables de acciones que eventualmente no consideraron todos los factores legales. Entonces es extremadamente también claro aquello. Y recordemos además que el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 73 establece el efecto vinculante de los resultados de los concursos. Es por esta razón que no se le puede imputar al Pleno del Consejo de la Judicatura, como no lo ha hecho justamente la Contraloría, ninguna omisión, ninguna falta, porque no se le puede exigir al Consejo de la Judicatura que vaya y baje y revise los bancos de elegibles por dos razones. Uno, porque estaban bajo la responsabilidad de los directores, y dos, porque hay el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Judicial que determina que esos informes son vinculantes. El Consejo no los puede cambiar. Las normas son extremadamente claras. Adicionalmente, también el tema del error inexcusable, de lo cual hemos hablado largamente, hemos puesto ejemplos. Creo que en esto incluso la ciudadanía es muy clara en determinar que justamente la sanción a los malos funcionarios en aplicación de estas normas
fueron muy importantes justamente para que hoy tengamos una mejor función judicial y aquellas personas que cometieron errores inexcusables, que significa realmente no poder justificar desde ningún punto de vista la incorrección en su accionar afectando derechos de las partes procesales en casos muy, muy graves y que incluso en algunos casos hemos tenido que enviar a Fiscalía para que se investigue dichas conductas. Es una norma que es de competencia del Consejo de la Judicatura y además por mandato popular, porque en el año 2011, en la consulta popular del 7 de mayo, se estableció justamente la competencia del Consejo de la Judicatura para la sanción a jueces por el tema de error inexcusable, consulta popular. Entonces, realmente tenemos ahí una contundencia jurídica en lo que significa la competencia del Consejo, que nadie ya discute, salvo algunos por agenda personal. Pero adicionalmente, lo hemos recordado y es bueno hacer énfasis en esto. La propia justicia, los tribunales contenciosos administrativos han determinado la competencia que tiene el Consejo de la Judicatura para determinar y sancionar. Porque ahora algunos dicen, no, sí, la verdad que sí puede sancionar, pero no podía determinar la existencia del error inexcusable. La misma justicia en su jurisprudencia establece con claridad, y la Corte Nacional de Justicia así lo ha dicho, que es competencia del Consejo de la Judicatura no solo sancionar, sino también determinar el error inexcusable que puede haberse cometido. Este también es un tema que queremos subrayar, es uno de los casos a los cuales mediáticamente en estos días se le ha dado cierta relevancia, porque se dice, ¿qué se ha dicho? Que se ha demostrado que a través de hackeo de sentencias se han modificado sentencias y que esto es responsabilidad del Consejo de la Judicatura para beneficiar al Estado ecuatoriano. Esto es lo que se ha dicho con énfasis. Algunos articulistas y algunas noticias le han dado particular énfasis a aquello. El tema es extremadamente sencillo de demostrar que no hubo ningún hackeo. Primero, el caso al que se hace referencia es un caso que ocurrió antes que llegue este Consejo de la Judicatura, ocurrió en el año 2012, en la que un juez en el mismo caso emite 2 sentencias, lo cual está prohibido por la ley. En el año 2013, esto llega a conocimiento del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque la Corte Provincial identifica que han habido 2 sentencias en el mismo proceso sobre el mismo caso. Entonces, el sumariado habla de un hackeo, pero qué curioso argumento, porque las 2 sentencias se encuentran firmadas por él. La sentencia 1 y la sentencia 2 se encuentran firmadas por el propio juez. Entonces, ¿cómo puede haber un hackeo si él ha firmado las 2 sentencias? Entonces, no existe hackeo de sentencia, no existe que esté probado un hackeo de sentencia, y lo que sí estuvo probado en ese proceso es que el juez cometió una falta gravísima al haber firmado 2 sentencias diferentes sobre el mismo caso, lo cual lo constató la Corte Provincial y le reenvía el caso al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo? ¿Cómo se puede, sobre la base de un hecho así, llegar a la conclusión de que hay hackeo de sentencias para beneficiar al Estado ecuatoriano? Eso se dice textualmente en el informe del Consejo de Participación Ciudadana. Estos son algunos de los elementos y muchos más que hemos presentado en nuestro recurso de revisión y de impugnación, presentado el día viernes dentro de los tiempos procesales. Tenemos, como todos ustedes, la impresión de que evidentemente todos los argumentos que hemos expuesto en más de 200 fojas, incluso les diría más extensas que la propia resolución del Consejo de Participación Ciudadana, pero como ustedes tenemos la impresión de que en efecto todos estos argumentos no van a ser considerados, ya han demostrado aquello durante todo el proceso, pruebas de descargo que no han sido consideradas, argumentos nuevos que se han introducido sin posibilidad de defensa. Así que es muy claro que el día de mañana, pasado mañana, no sabemos si el día jueves, en fin, en estos días, quizás mañana mismo, pasado mañana, tendremos la ratificación de la decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana. Así que dicho esto, nosotros queríamos también en esta rueda de prensa, agradeciéndoles a los medios de comunicación por todo el acompañamiento que nos han dado en todo este tiempo, también decirles cómo recibimos la función judicial y cómo la estamos entregando en estos días, mañana, pasado mañana, que seguramente ya estará ratificada la decisión del Consejo de Participación Ciudadana, y en unas breves láminas poner a consideración a través de ustedes a la comunidad de cómo se recibió la función judicial y cómo la estamos entregando. En primer lugar, esta lámina que resume muchos aspectos importantes. Recibimos en el año 2012, en el año 2012 había 4 puntos de congestión judicial, 4 puntos de congestión judicial, y hoy la estamos entregando en 1.6, siendo el ideal 1.5, es decir, prácticamente una función al día. La línea azul es la tasa de pendencia,
cuánto tiempo se demora en promedio un proceso judicial. Y aquí estamos hablando de 3.2 en el año 2012, como la recibimos nosotros. Esto quiere decir que si en ese año se cerraba la función judicial, necesitábamos 3 años y más para ponernos al día, solo despachando lo pendiente sin recibir una causa nueva. El índice internacional es 0.5 como ideal y nosotros estamos en el 0.6. Es decir, evacuando carga procesal nueva dentro de todos los tiempos procesales pertinentes, y esto es fundamentalmente gracias al sistema oral. Y a nivel de resolución se resolvía menos del 100%, es decir, se acumulaba cada año más una bola de nieve que acrecentaba la congestión, y hoy estamos ya estabilizando a la función judicial dentro del estándar de 1 como tasa, es decir, lo que entra sale dentro de los tiempos pertinentes. Por eso hubo la necesidad de que el año 2014, 2015, 2016, 2017 se despache más en número que los ingresos, justamente en un proceso de descongestión. Y estamos dejando una función judicial sin niveles de congestión importantes, al contrario, prácticamente al día, con niveles de despacho ideales. Y claro, esto es el promedio, puede haber algún caso que se sale de estos estándares. ¿Qué pasa ahí? Se activa el sistema disciplinario, la queja del usuario, que permite justamente observar si hubo alguna negligencia o algo ha sucedido en el caso en particular. Pero como sistema de justicia estamos dentro de estándares correctos. Igualmente, miren, los tiempos procesales. En los tiempos procesales la oralidad ha sido la transformación procesal más importante de la vida republicana del Ecuador. Si solo hubiéramos venido a hacer esto, estaría justificado nuestro paso por la función judicial. Hemos hecho esto y mucho más, pero esto es un aspecto trascendental. Haber salido del viejo sistema escrito oral, que hacía que un juicio ordinario dure en promedio 2 años, 3 meses, habiendo juicios de hasta 6, 8 años, a un promedio de juicio ordinario civil de 7 meses. Los procedimientos sumarios, que su nombre indicaba sumario, que deberían durar 4, 5, 6 meses, duraban 2 años, 1 mes en promedio. Hoy dejamos procedimientos sumarios en un promedio de 4 meses. Los procedimientos ejecutivos, que duran 1 año, 11 meses, en el pasado, imagínense el procedimiento ejecutivo, 1 año, 11 meses, lo dejamos en 5 meses de promedio. Y los procedimientos monitorios, que duran alrededor de 5 meses. A nivel de materias, el contencioso tributario en promedio 4 años, 5 meses. Hoy dejamos contenciosos tributarios en una duración de 5 meses en promedio. El contencioso administrativo, 4 años, 3 meses en promedio, hoy duran 8 meses en promedio. El procedimiento laboral, 1 año, 4 meses, los derechos de los trabajadores tienen que esperar ese tiempo. Hoy tenemos procedimientos laborales que se resuelven en 4 meses. Los procedimientos de familia ya eran expeditos, 5 meses, pero hoy duran apenas 3 meses. Y hay otro aspecto muy importante, este es trascendental dentro de los cambios en la justicia ecuatoriana. La solución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación, la cultura de paz, la cultura del diálogo, la superación de la cultura del litigio, en la que tenemos en el año 2014, antes del 2014 no se conciliaba prácticamente nada, ni había mediación realmente importante. Ya en el 2014 podemos reportar que el 6% de los procedimientos no penales terminaban en conciliación y mediación, 6%. En el año 2018, el 30% de los procedimientos no penales, civil, familia, laboral, el 30% termina con conciliación o con mediación. Esto es una transformación trascendente, profunda, en la cultura litigiosa de nuestro país. Ir hacia la cultura de diálogo, la cultura del arreglo, el arreglo que es mucho menos costoso y además mucho más eficiente, que le da un gran beneficio a la sociedad. El 30% de los procedimientos no penales de nuestro país terminan en conciliación, en mediación. Esto es un logro extraordinario, que además ha producido 119,000 acuerdos que han evitado ir a juicio y sentencia, y eso significa un ahorro de prácticamente 47 millones de dólares que hemos evitado en gastos, costos evitados por tramitar esos conflictos a través de la mediación y la conciliación. Jueces de paz no había ninguno cuando llegamos aquí a la función judicial, ningún juez de paz. Ahora tenemos 308 jueces de paz que resuelven conflictos de convivencia, conflictos vecinales, conflictos de pequeñas cuantías, y en vez de ir a juicio o no resolver nunca este conflicto, se resuelven dentro de los barrios, las comunidades, las juntas parroquiales. 308 jueces de paz designados por las propias comunidades. Las audiencias fallidas, recibimos un sistema con el 30% de audiencias fallidas, estamos dejando un sistema con menos del 4% de audiencias fallidas, evitando que fallen miles de audiencias, además
estableciendo por lo tanto un ahorro de 45 millones de dólares de ahorro de trabajo ineficiente que hubiera sido que las audiencias fallen. El uso de videoconferencias, antes no había, y hoy el 14% de las audiencias se hacen con videoconferencia, evitando que fallen y evitando, por ejemplo, el traslado de detenidos. Y solo en ese rubro tenemos un ahorro de 7,5 millones de dólares, evitando costos para el traslado de detenidos, con lo que significa una función judicial mucho más eficiente y que permite que los tiempos procesales se cumplan. En caducidades de prisión preventiva, prácticamente un tema ya controlado y superado, ¿no? Ahora se respetan las audiencias y se cumplen los plazos procesales, y antes esas decenas y miles de personas que salían por caducidad de prisión preventiva sin una determinación de responsabilidades eventualmente, por su derecho, por supuesto, a la presunción de inocencia, hoy tenemos un sistema procesal en el que prácticamente no tenemos caducidades de prisión preventiva. Y todo este respeto de los tiempos procesales también ha permitido que tengamos un sistema procesal penal en el que el 77% tienen sentencia y el 23% esperan una sentencia dentro de los tiempos procesales, exactamente al revés de lo que ocurría antes, donde el 70% de los presos no tenían sentencia, siendo este uno de los mejores estándares de Latinoamérica. Para terminar, temas de medios importantes, la infraestructura, espacios dignos para el servicio de justicia. En estos 5 años y medio se han construido y remodelado más de 350,000 metros cuadrados en todo el país. Todavía quedan cosas por hacer también en la infraestructura, pero esta remodelación y nuevas infraestructuras ha permitido dignificar el sistema de justicia, con modelos de gestión, con innovación tecnológica, por supuesto. Y todo esto también ha hecho que el sistema judicial ecuatoriano se convierta en un sistema judicial a mirar, a buscar por parte de otros poderes judiciales. Los archivos es algo que por justicia debo mencionar, dentro de los aspectos relevantes. Estos eran de los temas menos importantes dentro de la política pública, archivos no más eran, ahí se mandaban a las personas casi de castigo, el público sufría mucho esto porque se perdían los juicios, no aparecían, no se les podía entregar con cierta rapidez. En este tiempo se han intervenido 326 millones de fojas que se han recuperado, se han organizado y ahora se evita, por supuesto, que los juicios se pierdan, hay responsabilidades y tenemos un equipo de profesionales admirado a nivel internacional por todo el trabajo hecho en los archivos. Incluso la semana pasada hubo aquí un congreso internacional sobre archivos a nivel internacional, y aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar se resolvía en ese congreso internacional felicitar a la función judicial ecuatoriana por todo el manejo y recuperación de los archivos. Y esto es muy importante porque es el usuario directo el que se ha visto beneficiado. A nivel de eficiencia, prácticamente con el mismo presupuesto hacemos mucho más a menor costo. Antes se despachaba menos, costaba la tramitación de un juicio al pueblo ecuatoriano más o menos $1,600, hoy se despacha mucho más y un juicio en promedio le cuesta al erario público $680. Esto implica en estos años de trabajo costos evitados, mayor eficiencia, costos evitados en alrededor de 458 millones de dólares. Por eso el cambio es tan profundo. Recibimos una función judicial prácticamente postrada, una función judicial con algunos, por supuesto, siempre buenos judiciales, pero sin un sistema de trabajo correcto. Hoy dejamos una función judicial en marcha, una función judicial de referencia a nivel internacional, y aquí simplemente me permito citar a 2 personas calificadas para hablar de esto: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, quien dijo: la transformación de la justicia en el Ecuador es de conocimiento público, que ha traspasado las fronteras y ha llegado a Colombia. Y les cuento que son motivo de envidia, una transformación muy interesante en muchos aspectos. 20 de abril del 2018, hace un poco más de un mes. Y el representante del BID en Ecuador, quien estuvo aquí cerca de casi 5 años en nuestro país como representante del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo: el nuevo sistema de impartir justicia no cabe duda que es el futuro. Es a lo que los países deberían apuntar a lo largo y ancho de la región y desde luego del mundo. Ecuador es vanguardia en el nuevo sistema de impartir justicia, que para nosotros no cabe duda es el futuro a lo que los países deberían apuntar. Así tenemos opiniones sin sesgos políticos, objetivos, gente que ha estado aquí en el país largos años y que puede opinar desde la técnica, desde lo jurídico.
Estamos contentos por todo el trabajo realizado, no satisfechos, porque hay mucho por hacer todavía, pero estamos contentos por todos los ciudadanos y ciudadanas que se han visto beneficiados de un mejor sistema de justicia del que recibimos nosotros. Y creo que esa es la satisfacción más grande que puede tener un servidor público, el dejar las cosas mejor. Yo creo que en nuestro caso, sinceramente, mucho mejor de las que recibimos. Esa es nuestra satisfacción y, por supuesto, también sabemos que hay mucho por hacer, dejamos ideas, planes y trabajo que espero que quienes tomen la posta lo hagan dentro del marco de la ley, como nosotros lo hemos hecho, y lo hagan pensando en los ciudadanos, que ha sido la razón por la cual dejamos la comodidad de nuestras vidas privadas para abrazar una causa pública y mejorar la política pública en la justicia. Muchísimas gracias, señores. Pasamos a la ronda de preguntas. Cristian Hidalgo de TC Televisión, por favor. Acá. Permiso. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Vocales, buenos días. Bueno, presidente, es una rueda de prensa que usted la ha catalogado como la última, incluso siento en su intervención algo que suena a despedida. Sin embargo, en el Consejo de Participación Ciudadana aún no hay una respuesta al pedido que ustedes precisamente han presentado el día de hoy. Eso quiero comentarle. Usted se anticipa ya a la decisión que ellos puedan tomar, entiendo así. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué criterio le merece lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde no hubo acuerdo ni para que el juicio político pase al Pleno y tampoco para archivarlo? ¿Cuál sería la salida que ustedes encuentran a eso o cómo ve la situación? Gracias. Sí, mira, sobre lo primero, no simplemente ratificar lo dicho. Es decir, nosotros hemos presentado todas nuestras pruebas de descargo, también el recurso de revisión, pero también nos presentamos dentro de todo el proceso y vimos que no los tomaron en cuenta. Y siempre hemos calificado dicha evaluación como subjetiva. Creo que esto es una realidad muy clara para todos. Ahí hay adelantamientos de criterio, hay argumentos peyorativos, calificativos peyorativos a los evaluados, hay argumentos que los hemos presentado objetivamente y que no son considerados, se lo leyó públicamente la semana pasada. Entonces hemos presentado nosotros contundentemente toda nuestra defensa, es nuestro derecho a hacerlo, pero creo que no hay que ser mandrake para saber que la resolución está tomada hace mucho tiempo y que en pocos días, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Entonces, en función de aquello, tampoco les queremos hacer a ustedes perder mucho más tiempo, decirles claramente cómo están las cosas, y mañana, pasado mañana, recibiremos esa determinación. Tienen hasta el viernes, pero puede ser antes, de lo que ha ocurrido, pero queríamos darles a ustedes la información. Y lo otro, por supuesto, es, creo, también un derecho nuestro y de la ciudadanía a conocer, al menos de manera resumida y rápida, los puntos relevantes de lo que ha sido nuestro paso por el Consejo de la Judicatura, en la que como ciudadanos hemos venido simplemente a servir a otros ciudadanos en funciones transitorias. Lo importante no es cuánto tiempo, lo importante es que se ha hecho. Y lo importante sí, por supuesto, es el debido proceso, y eso hemos querido dejar absolutamente claro, porque aquí nadie se aferra a ningún cargo. Simplemente queríamos dejar muy claro cuál ha sido nuestro paso, dejar muy claro que no se ha aprobado absolutamente nada en relación a ninguna falta de cumplimiento de nuestras competencias, y que habremos cometido errores, pero no hemos incumplido nunca con la ley, y eso queríamos, y es nuestro derecho, dejarlo absolutamente claro. Sobre lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, siempre dijimos que son dos dinámicas distintas, la una extremadamente subjetiva y la otra necesariamente objetiva, en la que es importante, aunque sea juicio político, un juicio que deben marcarse dentro de ciertas normas, y muchos de los temas que nosotros hemos expresado el día de hoy ya fueron descargados en la Asamblea Nacional, ahí sí con tiempo suficiente para expresar largamente nuestros argumentos, eso tengo que reconocerlo, creo que es el sentir de todo el Pleno del Consejo de la Judicatura, y finalmente no hubo los votos en la mesa de fiscalización para llevarnos a juicio político. Yo creo que eso es bueno para la Asamblea Nacional, más que para aquí las personas y para el Consejo de la Judicatura. Creo que es bueno para la Asamblea Nacional, porque llevar a juicio político a personas con pruebas falsas, sin el argumento jurídico pertinente, creo que hubiera hablado mal de la Asamblea Nacional. Entonces creo que los miembros de la mesa, los miembros de la mesa de fiscalización, creo que han actuado correctamente. No han habido los votos del hecho final, no han habido los votos para llevar a juicio político. Y creo que lo han hecho por su convicción de que aquí, más allá de lo político, tiene que defenderse la verdad. Y eso es lo importante, nosotros también fuimos a defender la verdad, ahí no hemos hecho ninguna gestión política, hemos defendido simplemente la verdad. Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia de aquello? Que no hay los votos para un juicio político. Esto ya ocurrió hace algún tiempo y por lo tanto el tema y el procedimiento ha concluido y está cerrado. He escuchado que alguien plantea una reconsideración.
Vamos a ver, cuando los tiempos concluyen, ¿qué reconsideración puede haber? O sea, el tema es extremadamente simple y extremadamente básico. También primer año de Derecho. Cuando caduca la posibilidad de pronunciarme sobre algo, es ilegal que me pronuncie. Entonces, es un tema tan claro como el tema de tiempos. Jacqueline Rodas, de Coavisa. Justo le iba a consultar sobre eso porque en la mañana se ha conocido por el asambleísta Bernal que la presidenta de la Asamblea habría pedido a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que llame a una sesión para reconsiderar los votos. Quisiera ver si es que nos da más detalles de su opinión sobre esto y también saber qué representaría para ustedes el hecho de que por parte del Consejo de Participación se lo cese y en la Asamblea no se dé paso si finalmente esto sucede, tomando en cuenta que ustedes habían dicho que podrían analizar en algún momento otras acciones. De acuerdo. Mire, Jacqueline, quisiera que pongamos esta lámina si es que es posible. Sí, es posible, gracias. Mira, Constitución de la República, artículo 11, que habla sobre los derechos de todos los ciudadanos, de todas las personas. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 8. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustamente el ejercicio de los derechos. Y de una vez el artículo 82. El derecho a la seguridad jurídica es fundamental en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. La seguridad jurídica también es considerada ahora un derecho humano y la seguridad jurídica significa no cambiar reglas de juego en el camino. Por lo tanto, si un procedimiento ha concluido y ha terminado, inventarse un nuevo procedimiento es atentar contra la seguridad jurídica y la Constitución ecuatoriana es extremadamente clara. Y seguridad jurídica es igual a debido proceso y debido proceso también es un derecho humano y todos estamos obligados a respetar el derecho de los demás y también toda persona tiene ese derecho, ya sea funcionario público o no lo sea, tiene derecho a la seguridad jurídica y derecho al debido proceso. Solo quería más bien un análisis suyo desde el punto de vista político, el hecho de que la presidenta de la Asamblea pida a la presidenta de la Comisión de Fiscalización esta renuncia. Bueno, yo no he escuchado eso, en primer lugar debo decirte, Jacqueline, bueno, la asambleísta Bernal puede ser que lo haya anunciado, tampoco lo he escuchado a él, pero ahí el tema es dónde quedarían estas normas básicas del debido proceso y de la seguridad jurídica y además dónde está la base jurídica para decir que se modifique un procedimiento de juicio político. Entonces sería extremadamente grave en mi opinión. Patricio González, del Telégrafo. Buenos días, presidente. Buenos días, autoridades. Doctor, yo quería consultarle en qué estado se encuentra la situación de la doctora Tania Moreno. El 20 de este mes ya culminan los 3 meses o los 90 días que fue sometida a la suspensión y se conoce que la semana anterior ya hubo una primera resolución del Tribunal de Apelaciones y que ha sido absuelta de responsabilidad. Sí, son 4 procesos que se iniciaron casi simultáneamente. Cada uno tiene sus particularidades y su propia dinámica y sus niveles de competencia. De los 4, hay 2 que entiendo están resueltos. Uno, porque llegó hasta el Pleno del Consejo una apelación, una declaración de inocencia de una queja que se presentó contra la doctora por parte de un abogado en libre ejercicio. En primera instancia fue declarada inocente, se apeló, llegó al Pleno y el Pleno ratificó esa inocencia. Existe otra resolución que entiendo se quedó a nivel de primera instancia, también con una ratificación de inocencia, y existen otros 2 que podrían ser resueltos dentro del tiempo pertinente. No tenemos más preguntas, presidente. Agradecemos a los medios de comunicación y a las autoridades presentes. Muchas gracias. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.